En este tutorial se explicarán dos ejercicios en donde se relaciona la normalidad y la molaridad de una solución. Este es el ejercicio número 3, ya que los ejercicios 1 y 2 fueron explicados en un tutorial anterior. En esta tarjeta aparece el enlace de dicho tutorial. Los invitamos a que lo visiten y se suscriban. En este ejemplo se tienen 0,4 litros de una disolución, donde hay disueltos 48,69 gramos de tricloruro de hierro. Se debe calcular la molaridad y la normalidad. Primero se averigua la molaridad, que son el número de moles de soluto disueltos en un litro de solución. La fórmula para hallar la molaridad contiene una división entre los moles del soluto y los litros de solución. Se tienen los litros de solución, pero el soluto está en gramos. Por tal motivo, estos gramos se deben de pasar a moles. Para ello, averiguamos la masa molar del tricloruro de hierro. El hierro tiene una masa atómica de 55,8 y se le suma la masa atómica del cloro, que es de 35,5, pero como son tres átomos, en total son 106,5. Al sumarlas, nos da una masa molar de 162,3, que esta masa tomada en gramos es equivalente a una mol de este soluto. Con esta relación se pueden convertir estos gramos de soluto a moles. Para ello se multiplica por un factor de conversión, constituido por una división entre las unidades de moles y gramos. Los gramos en el denominador para que puedan ser simplificados o eliminados con los gramos del numerador. Y ya sabemos que una mol del tricloruro de hierro es equivalente a 162,3 gramos. Al hacer la operación obtenemos como resultado 0,3 moles. Indica que estos 48,69 gramos de tricloruro de hierro son equivalentes a 0,3 moles. Ya tenemos los litros de solución y los moles de soluto. Estos valores se reemplazan en la fórmula y al hacer la operación se obtiene como resultado 0,75 moles. Como esta es la cantidad de moles de soluto disueltos en un litro de solución, esta solución es 0,75 molar. Ya se ha averiguado la molaridad de la solución. Ahora vamos a hallar la normalidad aplicando la fórmula que muestra la relación entre la normalidad y la molaridad. Como este soluto es una sal, exactamente una sal aloidea o sal derivada de hidrácido, utilizamos esta fórmula de las sales, la cual dice que la normalidad es igual a la carga total del metal de la sal multiplicada por la molaridad. Miramos la carga total del metal, que en este caso es el hierro, cuya carga total es de 3. Se reemplazan los valores en la fórmula. La carga total del metal, que es 3, multiplicada por la molaridad, que es 0,75, obteniendo como resultado 2,25. Esto indica que hay 2,25 equivalentes gramos por litro de solución. En consecuencia, esta solución es 2,25 normal. Explicamos a continuación el ejercicio número 4. Se pide hallar la molaridad y la normalidad de 2.000 mililitros de disolución donde hay disueltos 0,25 equivalentes gramos de pirofosfato de sodio. Como tenemos el soluto en equivalentes gramos, averigüemos primero la normalidad, que son el número de equivalentes gramos de soluto disueltos en un litro de solución. La fórmula para ella es la división entre los equivalentes gramos de soluto y los litros de solución.
Ya tenemos los equivalentes gramo, pero la disolución está en mililitros. La vamos a convertir en litros. Para ello, estos 2000 mililitros los multiplicamos por un factor de conversión constituido por las unidades de litros y mililitros. Mililitros en el denominador para que sean eliminados con los mililitros del numerador. Y sabemos que un litro es equivalente a 1000 mililitros. Al hacer la operación, obtenemos como resultado 2 litros. En conclusión, los 2000 mililitros son iguales a 2 litros. Al tener la solución en litros y el soluto en equivalentes, podemos reemplazarlos en esta fórmula, quedando esta división y se obtiene como resultado 0.125 equivalentes gramo. Como esta es la cantidad de equivalentes gramo que hay en un litro de solución, esta solución es 0,125 normal. Ya tenemos en este ejercicio la normalidad. Ahora, aplicando las fórmulas de la relación entre normalidad y molaridad, averiguamos la molaridad. Y este soluto es una sal derivada de oxácido u oxisal. Por tal razón, se aplica esta fórmula, en donde la normalidad es igual a la carga total del metal por la molaridad. Pero como vamos a averiguar la molaridad, la debemos despejar, o sea, dejarla sola. Por tal motivo, la carga total del metal que aquí está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, quedando la fórmula de que molaridad es igual a la normalidad dividida por la carga total del metal. La carga total del metal sodio en esta sal del pirofosfato de sodio es más 4. Este es el valor que se utiliza en la fórmula. Reemplazamos los valores en esta fórmula. La normalidad es 0.125. La carga total del metal es 4 y obtenemos como resultado 0,031, que es la cantidad de moles que hay disueltos en un litro de solución. Por eso esta solución es 0,031 molar. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Los invitamos a que sigan visitando y se suscriban al canal de YouTube como aprendermás.com.